Buenos días. Antes comentaba con Ale, con Mari Carmen, que hace aproximadamente 6 meses que no piso una iglesia. Y cuando vengo, pues es para predicar. Estoy muy contento de estar aquí, la verdad. Es algo que hablábamos con Alba, con mi familia, que ese tiempo de no estar yendo a los cultos, pues ha provocado un poco de enfriamiento, ¿no? Y creo que es necesario el poder reunirnos, y por eso me alegra. Y por otro lado, sí que es verdad que la parte positiva de esto, también lo comentamos, que a través de las redes pues se puede llegar a mucha más gente, ¿no?, de lo que se hacía en la antigua normalidad, ¿no? Así que gracias a Dios, porque aunque, como decía Alba, esto no es la mejor situación, pero Dios la puede usar para que su palabra llegue a más gente. Estamos siguiendo una serie de predicaciones acerca de los milagros de Jesús y dos cosas a modo de introducción antes de meternos en el texto. Y es que la primera, hoy veremos el capítulo de Juan número 11, y la primera cosa a recordar es que Juan tiene como objetivo principal el presentar a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Poner de relevancia la divinidad de Cristo. Y en cuanto a esto, la segunda cosa sería que en Juan se relatan unos milagros, una serie de milagros que tienen como objetivo confirmar una verdad que se ha dicho acerca de Jesús, en este caso, con un hecho sobrenatural. Al final de este Evangelio de Juan, vemos en Juan 20, 30-31, que dice que ese sería el objetivo del libro de Juan, ¿vale? Dice, además hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hace un par de semanas, si os acordáis, vimos la historia de la curación del ciego y se nos explicaba que Jesús puede quitarnos la ceguera espiritual de manera progresiva y completa si nos acercamos a Él de una manera correcta. El tema de la curación de enfermos en la época de Jesús, los judíos pensaban que estaba muy relacionada la enfermedad con el pecado. Por eso incluso a Jesús le preguntan delante de un enfermo, ¿qué pecado ha cometido este?, ¿no? O otra vez le preguntan, ¿quién ha pecado, sus padres o él, delante del ciego de nacimiento?, ¿verdad? Entonces vemos que si Jesús es capaz de hacer un milagro de curación y a la vez perdonar los pecados, es señal de que viene de parte de Dios, que es el Hijo de Dios. Hay una historia más en Lucas 5 que habla del paralítico, que Jesús antes de curarlo le dice, tus pecados son perdonados, ¿no? Y la gente le dice, bueno, ¿quién eres tú para perdonar pecados, ¿no? Y él dice, bueno, es más fácil decir esto que no decir que levántate y anda, ¿no? Y Jesús inmediatamente después produce ese milagro. En este caso en el que vemos hoy, Jesús lo que dice, o la idea principal es que Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y más adelante lo va a demostrar este poder de Jesús sobre la vida y la muerte mediante la resurrección de Lázaro. Vamos al texto entonces, en el capítulo 11. No sé si se proyecta. Vale. Vamos a ir por párrafos. Es un texto muy largo, son más de 50 versículos. Hay mucho aquí que decir. Yo intentaré escoger de cada párrafo una idea principal y hacer una pequeña aplicación, pero tener en cuenta que es un texto que da para escribir libros y libros. Pero por suerte vosotros, yo no tengo esa capacidad, ¿eh? Vamos a leer entonces en Juan 11. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios,
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Hasta aquí de momento. Vamos a intentar ponernos en la escena de lo que estaba ocurriendo allí. Tenemos una familia que está sufriendo por la enfermedad de uno de sus miembros, en este caso de su hermano. Una enfermedad con un pronóstico bastante grave y unas hermanas, incluso podríamos decir hasta un cierto grado de ansiedad o desesperación, porque saber que la única persona que puede hacer algo por su hermano es Jesús y en ese mismo momento no está con ellos. Lo mandan a llamar, pero la espera se les hace eterna. Contemos que aquí esta espera dura unos días, nada más. Pero tenemos otros ejemplos, como ha dicho Alba, ¿no? Que esta espera o este proceso de sufrimiento no dura unos días, sino que a veces dura años, ¿verdad? Ella no ha hablado de José, por ejemplo, pero José también estuvo años en una situación de ¿qué pasará conmigo?, ¿no? Esos hermanos de Betania eran amados por Jesús, pero sin embargo Jesús, cuando le da la noticia, decide quedarse 2 días más. ¿Por qué? No, ellos pensarían, ¿por qué hace esto Jesús? Nosotros que sabemos la historia completa, sabemos que hay un propósito en esta historia superior y por qué Jesús se queda. Pero las hermanas en aquel momento pues no sabían el tiempo que tenían que esperar ni qué pasaría con su hermano en el futuro inmediato. Nosotros podemos entender a esta familia porque el sufrimiento y el dolor es algo universal, que tarde o temprano todos en nuestra vida pasamos por ahí, en alguna ocasión o incluso en varias ocasiones. A modo de aplicación para nosotros, ¿no? Cuando pasamos por una situación parecida como las de Marta y María y no sabemos qué nos depara el futuro inmediato, podemos traer a nuestra mente aquellas cosas que sí sabemos. No sé qué va a pasar conmigo, pero sí sé 4 cosas o más que pueden darme consuelo. La primera cosa que sabemos es que Dios nos ama igual que amaba a aquella familia. Por otro lado, que seamos amados por Dios no es garantía de no sufrimiento. Dios no nos ha prometido que no vamos a sufrir. Incluso diríamos más, en nuestro proceso de parecernos a Cristo, tendremos que sufrir como Él lo hizo, ¿no? Pero también sabemos que Dios puede utilizar ese sufrimiento para cambiar algo en nuestras vidas, para bien, como sabemos el texto que lo dice en la Biblia. Hay una frase que he leído que resume un poquito esto. Las frases a veces cuando son así poéticas son más fáciles de retener. Y esta dice: necesitamos aprender cómo interpretar las circunstancias por el amor de Cristo y no el amor de Cristo mediante las circunstancias. No sé si se entiende. El sentido de la frase es: no puedo poner en tela de juicio el amor de Dios por lo que estoy pasando, más bien necesito aprender a entender por lo que estoy pasando porque Cristo me ama. Y ese sufrimiento quizá en ese momento es necesario. Así que la aplicación de este punto sería la de traer a nuestra mente aquellas cosas que sí sabemos, como el amor de Dios o que Dios está con nosotros en el momento de sufrimiento. Seguimos con el texto en el versículo 7 y dice: luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. La respuesta de Jesús es un poco rara, pero vamos a intentar analizarla. Aquí tenemos
una metáfora que nos revela una confortante realidad espiritual. Jesús decide volver a Judea, donde hacía pocos días habían intentado prenderlo, habían intentado apedrearlo. Y evidentemente sus discípulos que conocían esta situación, pues no estaba en sus planes volver a ese sitio, ¿no? Podían imaginar a uno de los judíos con las piedras en las manos y decirle a Jesús, oye, dejemos que pase un poco el tiempo, que se calmen, ¿no?, las cosas y ya volveremos. Incluso Tomás va un poco más allá y ya se prevé lo peor, ¿no? Vamos, si hay que ir, se va, pero que sepamos que vamos a morir, ¿no? Jesús, con la intención de tranquilizarlos, les dice esta frase, ¿no? Él no tiene el día 12 horas, que yo creo que se habrán quedado igual, porque supongo que más adelante el Espíritu les revelaría qué significaba esto, ¿no? Pero básicamente lo que Jesús les está diciendo es lo siguiente: el Padre me ha dado una obra a hacer y tengo un tiempo limitado. Igual que el día tiene 12 horas, tú no puedes añadir más ni menos horas, el día tiene las horas que tiene, y yo tengo este tiempo también para cumplir lo que el Padre me ha encomendado. Y como es la voluntad de mi Padre lo que voy a hacer, no hay nada ni nadie en este mundo que pueda modificar esos planes ni estropearlos. No hay nadie que pueda avanzar los acontecimientos de Jesús, porque Él estaba haciendo lo que es la voluntad de su Padre. Jesús sabía que después de su marcha los discípulos, por causa de su ministerio, pues tendrían serias complicaciones. Y ya les está enseñando, ¿no? Si lo que estáis haciendo es la voluntad de mi Padre, no temáis por qué va a pasar, porque esa obra se va a llevar a cabo sí o sí. No estoy diciendo que no va a ser duro, que no va a ser complicado, a veces causará sufrimiento, pero lo mejor que os puede pasar a vosotros es que la obra de mi Padre se haga en vuestras vidas. Así que no temáis por los tiempos, porque están bajo control de Dios. Y la aplicación para nosotros sería pues la misma que para los discípulos, ¿no? Tenemos una tarea que hacer y el único que podría estropear esa obra, ¿quién sería? Nosotros mismos. ¿Cómo? No siguiendo a la luz de este mundo, no estando con la luz, porque entonces estaríamos en tinieblas y sí que podríamos pues tropezar y no llevar a cabo nuestro objetivo. Continúa el texto en el versículo 17, dice, vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. El texto en sí da para mucho, pero dejarme sacar una idea. Vemos a las hermanas que son completamente diferentes, ¿verdad? Marta, en este caso, es la que tira del carro, la que es más activa. En otros textos vemos como no para quieta, ¿no? Incluso cuando viene Jesús no se espera, sino que sale a su encuentro. Y María, por contra, es más reposada, más tranquila, es la que ha pasado más tiempo a los pies de Jesús escuchándole. Pero tanto la una como la otra le recriminan lo mismo a Jesús, ¿no? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Creo que con esta frase demuestran que fe no les falta. Sabemos que si hubieras estado aquí podrías haber hecho algo por nuestro hermano, porque lo has hecho, lo hemos visto cómo has curado a otros enfermos. No me falta fe para creer que tienes poder para sanar. Pero sí que a las hermanas les falta un par de cosas en este caso, y sería la primera, les hace falta confiar en que los planes de Dios, aunque a veces incomprensibles para nuestra mente limitada, pueden tener un propósito superior. Y por otro lado, inconscientemente le ponen a Jesús como un límite a su poder.
Si hubieras estado aquí, lo hubieras sanado. Pero claro, es que ahora ya está muerto. Ahora ya no sé si eres capaz de hacer algo o no. Igual que ellas, creo que nosotros es más fácil poder creer en el poder absoluto de Dios que creer que en el día a día, en medio de la situación que estoy pasando, Dios puede hacer su obra en mi vida. Y también es más fácil consolarnos con la idea de que un día veremos a estos seres queridos en el cielo cuando resucitemos, que no consolarnos con la idea de que mediante el sufrimiento, incluso en el sufrimiento, podemos ser consolados porque Dios está a nuestro lado y todo lo que hace es para bien. Así que la idea a tener en cuenta de este párrafo para mí sería la que tenemos que aprender a ser consolados con la seguridad de que Dios está a nuestro lado en todo momento y que lo que Él hace es para un bien superior. Hay un predicador que conocéis, se llama Itiel Arroyo, dice una frase que creo que también aquí encaja. Dice, Dios no cambia la situación por la que estás pasando porque lo que quiere es cambiar tu vida, ¿no? Él quiere crear algo eterno mediante esa situación terrenal. Creo que también encaja en este párrafo, ¿no? Seguimos adelante y en el versículo 31 seguimos leyendo y dice, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Este párrafo corresponde a lo anterior, pero aquí el matiz está en la imagen de María postrada a los pies de Jesús, y sigue, Jesús al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Vemos a un Jesús, he puesto aquí los versículos de María para dar un poco más de fuerza a la imagen, ¿no? Vemos a un Jesús que se conmueve, dice, y se estremece, aún sabiendo que iba a resucitar a Lázaro un poco más adelante. Yo entiendo, bueno, hay gente que dice que Jesús lo que se estremece en ese momento porque ve cuestionado su poder para hacer algo en esa situación. Hay bastante gente que lo piensa. Yo entiendo que eso es verdad, pero me inclino en este momento por pensar que lo que Jesús está viendo en esa familia que sufre es el dolor. El dolor, Jesús no deja de ser en ese momento hombre, y como hablaba con alguien me decía, a veces cuando he ido a un velatorio, sé lo que me voy a encontrar allí. Y a lo mejor la familia que está ahí ni siquiera es muy cercana a mí. Pero al ver la tristeza y el dolor de los acompañantes, a veces me conmuevo, ¿no? Y también lloro. No como signo de debilidad, ni mucho menos como símbolo de empatía. Me llega y me conmuevo, ¿no? Jesús en ese momento, como hombre, también se ve conmovido. Pero incluso un poco más allá. Yo creo que Jesús lo que ve en esta familia sufriente no son solo ellos, sino son todas las familias de la historia en los tiempos que ha sufrido, que sufren y las que sufrirán. Y lo que ve Jesús es que la causa de ese sufrimiento es el haber querido separarnos de Él, habernos querido separar de Dios. Y contempla esa escena y le da pena. Dice, podríamos estar bien, pero mirad las causas del pecado, y por ese motivo creo que Jesús se estremece en ese momento. La pregunta que se hacen a algunos al final de este párrafo, del versículo 37, ¿no podría este que abrió los ojos al ciego haber hecho algo también por Lázaro? Yo creo que la pregunta es tan actual hoy como lo era entonces, ¿no? Si Jesús puede, ¿por qué no? Esto lo hemos oído 1000 veces y lo oiremos 1000 veces. Incluso se lo dijeron a él un poco más adelante, cuando estaba en la cruz. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, ¿no? ¿Podría haberlo hecho Jesús? Pues claro,
¿Podría haber curado a Lázaro? Pues claro, también lo podría haber hecho. Pero podemos decir que el propósito de Jesús en aquella situación no era la de satisfacer la necesidad emocional de aquella gente. En la cruz el propósito de Jesús no era tampoco satisfacer su necesidad de sufrimiento, de agonía, habiendo bajado de la cruz. Hubiera sido un gran fracaso. Jesús estaba enfocado y su propósito en aquel momento y en todos los momentos de su vida era el de satisfacer la voluntad de su Padre. Y de aquí se desprende pues una pregunta para nosotros también, ¿no? ¿En qué punto estamos en este sentido, ¿no? ¿Estamos satisfaciendo nuestras necesidades emocionales, físicas? No digo que esté mal, digo que son necesarias, pero ¿qué en cuanto a satisfacer la voluntad de nuestro Padre, ¿no? ¿En qué punto estamos? Y esto nos llama un poco a la reflexión. ¿Estamos como Jesús enfocados en satisfacer su voluntad o más enfocados en nuestra voluntad? Jesús, profundamente conmovido, dice el versículo 28, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Bueno, ahora viene la parte que nos gusta, ¿no? Ahora viene la acción, viene el milagro en sí. Jesús nos ha dicho antes que Él es la resurrección y la vida. También ha dicho que esta enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Hasta ahora, si nos paramos un momento, hemos visto el sufrimiento de una familia por la muerte de su hermano. Podemos decir que hemos visto la parte del sufrimiento por la muerte. Hemos visto también el miedo en los discípulos a la persecución, y también hemos visto cómo a un Jesús conmovido por los efectos del pecado en la humanidad, ¿no? Pues ahora vamos a presenciar con este milagro el poder de Dios, el poder de Jesús para vencer a este sufrimiento, a este miedo y a la misma muerte. Jesús hace una oración para hacer saber a la gente que Él y Dios uno son, y le dice a Lázaro que salga fuera. Y el que había muerto, pues como puede, porque aún estaba maniatado con el sudario, sale afuera de la tumba. Contrasta mucho lo extraordinario de lo que acabamos de ver con la simplicidad y la austeridad con la que Juan lo relata, ¿verdad? Jesús dice: Lázaro, sal, ven fuera, y él sale, y ya está. Yo me esperaba, no sé, algo más aquí: fuegos artificiales, aplausos de la gente, música épica. Pero vemos que lo grande de esto radica en su esencia, ¿no? Lo que Jesús acaba de hacer. Acaba de demostrar a la gente que Él vence a la muerte, ¿no? Que Él es la resurrección y la vida. Si quedaba alguna duda en la gente que estaba mirando aquello, alguna duda del poder de Jesús, en ese mismo momento esas dudas quedan completamente disipadas, ¿no? Y ahí está la fuerza para nosotros también. Nosotros creemos esto, hemos creído, y sabemos que los creyentes seremos también resucitados en el postrer día, porque hemos creído que Jesús es la resurrección y la vida. ¿Creemos esto? ¿Creemos esto? Amén. Vale, vamos a ir al penúltimo punto, y en el versículo 45 dice que entonces muchos de los judíos que habían venido
Eso sería las consecuencias de lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Qué provocó en la gente que estaba allí lo que acabamos de leer? Dice que entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Paso al versículo 53, dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Me salto la parte de Caifás y demás, hay mucho ahí, pero para la idea que queremos comentar es suficiente. Todos los que estaban presentes vieron lo que pasó, vieron ese milagro. Entonces, después de 4 días, un cuerpo ya en descomposición vuelve a la vida. O sea, no sé qué más se podía pedir, o sea, qué podía pedir aquella gente ver para convencerse de que eso era una realidad, ¿no? Que Jesús tenía el poder sobre la vida y la muerte. Pero igual que vimos hace días, en Betsaida también se hicieron muchos milagros. Y con esta evidencia, algunos no creyeron, decidieron no creer. Lo que habían visto era real, no lo estaban imaginando, era una realidad como que tú y yo estamos aquí, ¿no? Pero digamos que prefirieron seguir su camino. Vale, Jesús, lo que acabas de hacer es espectacular, no te digo que no, pero no va conmigo esto, yo sigo mi camino, ¿no? Esta fue un poco la reacción de alguna de la gente. Otra gente que estaba allí, en vez de rendirse ante la evidencia, prefirió no perder su estatus social o político. Otros decidieron seguir esperando un Mesías político que lo librara de manera guerrera contra la opresión de los romanos. Habría, supongo que muchos más motivos, pero para mí, en definitiva, no dejan de ser excusas, que en vez de rendirse delante de esa evidencia, en vez de hacer esto, lo que cada uno quiere seguir es siendo su propio Dios. Recordemos brevemente lo que hemos dicho, no sé si se puede proyectar, hemos visto hasta ahora 6 puntos. Los 5 primero, para recapitular, ¿vale? Así no perdemos la idea, es que el sufrimiento es algo universal y que debemos interpretarlo como parte de nuestra transformación a imagen de Cristo, ¿sí? Eso es un poquito el primer punto. El segundo, dijimos que si estamos haciendo la voluntad del Señor, su plan para nuestra vida se cumplirá sí o sí. El tercer punto, hemos dicho que podemos ser consolados en el sufrimiento porque sabemos que Dios está con nosotros y lo que Él hace es para bien. En el cuarto punto hemos visto que Jesús se conmueve al ver los efectos del pecado en la vida humana y también, aunque no lo he puesto, en este punto hemos dicho que Jesús estaba enfocado en cumplir, en satisfacer la voluntad de su Padre. Y por último hemos visto que el poder de Jesús es ilimitado y que un día nosotros también seremos resucitados para vida eterna. En cuanto a la reacción de los que estaban allí, ¿no? Tenemos 2 grupos, los que creyeron y los que no. Para los que han creído o para los que creemos, la aplicación sería esta. Con el texto que hemos visto hasta ahora, podemos salir reforzados contemplando el poder de Jesús sobre la muerte. ¿No? También podemos salir reforzados sabiendo que Dios tiene todo bajo control. Podemos también salir consolados con la idea de que Dios está a nuestro lado en los momentos de sufrimiento y que Él todo lo que hace es para bien. Y también podemos salir esperanzados sabiendo que un día resucitaremos también. No como Lázaro, porque Lázaro resucitó para volver a morir, sino más bien como Jesús, ¿no? Como dice en Corintios, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Resucitaremos como Jesús lo hizo, ya a un cuerpo incorruptible para estar en la presencia del Señor. Y estaremos con Él y también con los que ya partieron y ahora duermen. Para aquellos que no han creído, como el grupo también allí de Betania, dejadme recordar unas cosas. Lo primero es recordar el objetivo de este libro, de este evangelio, que lo leíamos al principio. Recordémoslo un momento, que es en Juan 20, dice, Jesús hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, lo que acabamos de ver, se han escrito para que
creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amigos que no han creído, nos enfrentamos a la realidad de tener que dejar este mundo y este cuerpo, y tenemos un tiempo limitado para meditar en esto que acabamos de decir y tomar una decisión. No se trata de evidencias. Hay mucha literatura acerca de las evidencias, pero no es el tema de hoy. Si Jesús estuviera aquí hoy mismo y hiciera ese mismo milagro, muchos creerían, pero habría otros que no. Habría otros que no. No se trata de las evidencias que tenemos para creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Se trata más bien de la actitud correcta de acercarse a Dios. Se trata de humillarse delante de Dios, aceptar que Dios nos ama, aceptar que el pecado que entró por el hombre en la tierra nos separa de Dios, pero que Dios mismo ha puesto la solución a este problema mediante la muerte y la resurrección de Jesús. Se trata de creer que solo por Él podemos ser salvos y que un día veremos su gloria cara a cara y tendremos la vida verdadera y eterna que Él nos ha prometido. Así que se trata de meditar en esto. No necesitamos más evidencias, hay muchas. Se trata de rendirnos ante esta evidencia y aceptar lo que para nosotros es muy claro, ¿no? Dejadme acabar con el versículo principal del texto, el de Juan 11, 25, 26, que dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús le preguntaba a Marta, ¿crees esto? Ahora, hoy, Jesús te pregunta a ti, que estás aquí o que estás detrás de la pantalla, es una pregunta que necesita una respuesta, que exige una respuesta. ¿Crees esto? Es mi deseo que todos y cada uno de los que oyen esto puedan responder sí, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Que el Señor os bendiga.